Muy buen día, miembros de la comunidad educativa, sin miedo de saber. Daré inicio con la clase de matemáticas correspondiente al curso de 10º año de educación básica. En esta semana número 11 y en fecha de martes 11 de agosto vamos a abordar el tema de lógica matemática, proposiciones, valor de verdad y conectores lógicos. Bien, damos paso a la teoría, que nos establece lo siguiente. La lógica proposicional es una parte de la lógica matemática que sigue reglas y técnicas para formalizar el lenguaje común. ¿Esto cómo? Pues mediante el uso de las variables proposicionales y conectivos lógicos. También vamos a definir el término de proposición, que nos dice que es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas. Se representa por letras minúsculas. También tenemos entonces unos ejemplos de unas siguientes proposiciones, como por ejemplo P con un enunciado de Ecuador se encuentra en América. Q9 es un número par. R aquí pues sería ya un enunciado matemático. 2x restado de 4 va a ser menor a 3. S por su parte dice Carlos estudia y trabaja. T con un enunciado de exclamación en auxilio y W de cómo estás. Bien, estos van a ser solo unas sentencias de ejemplos de los que podemos encontrarnos cuando tratemos en proposiciones. Recordemos que las proposiciones nos van a establecer en una oración un enunciado que puede ser tanto como verdadero y falso, pero no ambas. En este caso también vamos a trabajar con el siguiente contenido, que nos dice que entonces tenemos que los enunciados P, Q y S son proposiciones, porque pueden tomar el valor de verdadero y falso. Pueden establecerse de forma de binomios, porque decimos que tienen una parte de verdadero y otro de falso. Bien, identificando entonces cuáles serían. El siguiente nos dice, el enunciado R también es una proposición, ya que puede tomar un valor de verdadero y falso. En este caso R, si se resuelve en este caso el enunciado de forma matemática, resolveremos que si corresponde a ser en efecto real o no, diciendo así que puede ser verdadero o falso, dependiendo del valor que tome la variable, en este caso X. Bien, por su parte las proposiciones T y W no son válidas, ya que no pueden tomar un valor de verdadero y falso. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues vamos a directamente a enlazar bien esta parte de que la proposición es una oración que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas, y se va a representar por característica general por letras minúsculas. Bien, tenemos los tipos de proposiciones. Tenemos el de tipo simple y las compuestas. La definición de las simples nos dice lo siguiente: tienen un sujeto, un verbo y un complemento. No hay términos de enlace entre oraciones, como por ejemplo no, y, o, sí. Entonces, y entre otros. Por ejemplo, una definición, en este caso un enunciado de un tipo simple de proposición, sería Pitágoras fue matemático, pues no hay una resolución de por medio. La siguiente, 12 y 24 son múltiplos de 6, pues diríamos que corresponderían en este caso a una de proposición de tipo simple, porque en este caso tienen un sujeto, un verbo y un complemento, y no hay enlaces o conectores de por medio. El siguiente dice, Claudia es mi hermana. El 2 o 3 son divisores de 18. El siguiente, 19, es un número primo. Bueno, pues esas van a ser las simples, las que solo contienen una oración formalizada de allí, y habría que hacerle el breve análisis. Ahora, por su parte, las compuestas son proposiciones que tienen términos de enlaces entre oraciones o la palabra no. En este caso, la reflejaríamos como un valor de negación. Por ejemplo, P o así. Recuerden que los valores son establecidos directamente por proposiciones. No hay que confundir los valores con demás. Bien, en este caso tenemos un 3, no es un número mayor que 1. En este caso ya habría una resolución de por medio, pues ya hay que verificar si corresponde o no. Ahora seguimos con Mario come galletas y bebe leche. Ya hay conectores de por medio. Recuerden entonces que ya hay términos de enlace, como por ejemplo y. Aquí también es un mayor que. Entonces ya estamos uniendo, en este caso podríamos decir dos contenidos en una misma frase.
La siguiente nos dice, no todos los números primos son impares. Pues ya habría que asegurarse de que la oración esté correcta. La siguiente nos dice, si un número se multiplica por 2, entonces la respuesta es un número par. Bien, en este caso pues habría que realizarle la respectiva verificación. Bien, también comparto con ustedes la terminología o el concepto de los conectores lógicos, que nos dicen que son símbolos que enlazan dos o más proposiciones simples para formar una proposición compuesta. Permiten operar entre proposiciones, recordando que las proposiciones son aquellas oraciones que básicamente nos establecían que pueden ser verdaderas o falsas. Bien, entonces siempre vamos a tener a una proposición de tipo simple, pero cuando ésta ya por ejemplo tenga un conector lógico, podemos decir así, un término de enlace, como por ejemplo y, no, y, o, si, entonces, pues eso ya correspondería ahora a una tipo compuesta. Bien, ahora vamos a trabajar en este caso con dos, bueno, decimos así también, dos ejercicios de proposiciones, o en este caso los valores de verdad y los conectores lógicos. Bien, en este caso vamos a trabajar con disyunción y conjunción. Bien, tenemos el primer enunciado. Se dice que se tiene la siguiente proposición. Recordando, la proposición es la pequeña enunciado o la oración que va a ser tanto verdadera o falsa, pero nunca ambas. Ahora determinamos su valor de verdad. Esto por medio de, en este caso, de el valor de verdad que se le vaya a dar. Tenemos el primer caso. Decimos Google es un buscador o una red social. El conectivo lógico es la palabra o. Hay que identificar esa parte. Entonces, ¿cómo también podemos identificar o establecer cómo vamos a dentro de una tabla de verdad, cómo va a ir seleccionado este término o? Pues lo vamos a agregar con disyunción. Pues ahora, se utiliza el símbolo, en este caso es el símbolo de, podríamos darle así un añadido de B y la palabra o. Recordemos, cuando veamos este pequeño símbolo, en este caso se asemeja muy a la B, pues decimos que ese se está tratando de o decimos que se lee o. Dadas las proposiciones P, Q, tenemos la disyunción P o Q es aquella proposición que es verdadera cuando alguna de las proposiciones es verdadera. Si las dos proposiciones son falsas, obviamente pues sería falso. En este caso, para hacerlo simplificado y muy sintético, así muy en síntesis, para poder resolver una tabla de verdad cuando se trata de disyunción, es que cuando estas contengan un término de valor así, o un valor de verdad, decimos que todo el conjunto va a ser verdadero. Pero cuando tengamos ya los dos falsos, pues obviamente ya sería falso, porque teniendo una sumatoria de falso y falso, pues decimos que ya como respuesta tendríamos uno falso. Bien, ahora estableciendo la primera proposición, que Google, bueno, aquí lo demás, vamos a utilizar ello en mente. Resolviendo la proposición planteada al inicio, tenemos que Google es un buscador o una red social. Entonces recordemos que esta O la escribíamos por medio de una B. Bueno, así, O se asemeja a la simbología de B. Bien, entonces en la tabla anterior tenemos que la proposición es verdadera, ya que Google es un buscador. Bien, en este caso pues vamos a establecer nuestra tabla de valor de verdad. Tenemos el primer enunciado, que va a ser verdadero. Esta va a ser por regla general la que vayamos a usar cuando se trate de disyunción. Tabla de verdadero y verdadero, pues tenemos que nuestra respuesta va a ser verdadero, porque ambas contienen verdadero. Y ahora seguimos con verdadero, falso. Recordemos que la síntesis también nos establecía que basta con que uno de los valores establecidos sea verdadero para que todo el enunciado sea verdadero. Entonces tenemos verdadero y falso, pues nos daría una respuesta de verdadero. Ahora falso y verdadero, bueno, decimos falso o verdadero, como respuesta tendríamos que es verdadero, porque como he mencionado anteriormente, basta con que uno de los enunciados, una de las proposiciones tenga afirmación de verdadero, pues la respuesta nos daría verdadero, siempre y cuando se trate de disyunción. Ahora falso y falso, pues lógicamente como ambos enunciados son falsos, pues la respuesta va a dar falso.
Bien, entonces hemos establecido sí que en la tabla anterior, en la de aquí, pues tenemos que las proposiciones es verdadera, ya que Google sí es un buscador, en efecto. Bien, ahora pasamos con el de conjunción. Utilizando el símbolo, en este caso vamos a utilizar como una B, bueno, una V al revés, y esta se va a leer como I. Y va a ser la simbología en este caso, o la atribución de análisis que le vamos a dar. Entonces, dadas las proposiciones P, Q, la conjunción de P y Q es aquella proposición que solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. En cualquier otro caso es falsa. En este caso, pues, solo nos vamos cuando la tabla vamos a establecer en la tabla de verdad, pues solo las que tienen verdadero y verdadero, pues va a ser verdadero. Caso contrario, cuando contenga al menos una falsa, pues todo sería falso. Muy al contrario del de disyunción. Basta con que uno tenga verdadero para que el enunciado sea verdadero. En este caso, basta con que uno sea falso en conjunción para que todo el conjunto sea falso. Bien, ahora sí, entonces tenemos el ejemplo. Dice, sé el siguiente enunciado. Voy de viaje cuando tengo dinero y cuando tengo tiempo. Bien, tenemos entonces, vamos a separar los enunciados. Recordemos que siempre van a ir explícitos por las letras minúsculas, P, Q, R, así en distintivo orden. Ahora entonces dice, primero vamos a analizar la proposición e ir, en este caso, diríamos que clasificando por partes. Decimos, voy de viaje, decimos que es una. Cuando tenga dinero, decimos que es otra condición, entonces esta correspondería a otro. Y ahora leyendo y, recuerden cuando y se lee de una V al revés. Cuando tengo tiempo, pues ahora hemos de ir clasificando. P sería voy de viaje, Q tengo dinero y R tengo tiempo. Pues esas serían en este caso las tres condiciones para esta proposición. Decimos, la representación lógica del enunciado es, aquí la representación lógica, P, que es voy de viaje siempre y cuando, o sea, igual a cuando tenga dinero y cuando tenga tiempo. Entonces, ahora sí, pues, ya teniendo esto en cuenta, pues vamos a reflejarlas dentro de nuestra tabla de valores. Establecemos la tabla de valores. Decimos PQ. Ahora sí, entonces hemos de establecer PQ verdadero, verdadero, pues nos va a dar como respuesta verdadero. Decimos P y Q va a ser verdadero, pues verdadero. Ahora, P y Q, en este caso tenemos verdadero y falso, pues nos da un resultado de falso. ¿Por qué? Como he remitido antes, basta con que un pequeño enunciado sea, en este caso, sea falso para que la respuesta nos dé como falso. Esto también lo podemos analizar muy bien con la comparativa de la oración o la proposición en base, porque decimos en este caso que P es verdadero, voy de viaje, pero en este caso, si no tengo dinero, podemos decirlo en el enunciado de Q, si no tengo dinero, pues sería nulo el caso, porque no podría viajar. Muy bien, entonces seguimos con la siguiente. Cuando P, en este caso, decimos que es falso, decimos no voy de viaje, pero en este caso sí tengo dinero, pues decimos que el resultado es que no, pues no voy de viaje. Bien, ahora decimos que P siendo voy de viaje y Q siendo tengo dinero. Cuando no tengo dinero, esto se lee como en negativa, no voy de viaje y no tengo dinero, pues en retrospectiva la oración o la respuesta sería que no en falso. Bien, su tabla de verdad entonces sería, según la tabla anterior, si se cumple que tengo dinero y que no tengo tiempo, entonces voy a viajar. Pero si no tengo alguna de esas condiciones, pues no viajaré. Entonces, la base aquí o la síntesis de esta parte es que debemos de tener en cuenta, siempre cuando se trate de conjunción, basta con que un enunciado sea falso para que la respuesta nos dé como falso. Solo cuando las oraciones de la proposición sean verdadero y verdadero, pues lógicamente nos va a topar con una respuesta de verdadero. Pero cuando no, pues las respuestas van a ser falso. Caso contrario nos sucedía en la de disyunción, porque aquí ya básicamente basta con que uno sea verdadero para que todo el enunciado sea verdadero. También recuerden identificar las partes por medio de la simbología, símbolo de B, bueno aquí la V lo leemos como O,
la simbología de aquí del V al revés se lee como I. Ello nos va a permitir identificar una tabla de valor. Entonces es muy importante hacer esas rectificaciones desde ahora. Bien, ahora entonces también tenemos unos dos ejemplos para culminar. Decimos, un pentágono tiene 5 lados y es impar. Entonces desglosamos por partes el contenido de las proposiciones. La primera decimos que tenemos un pentágono de 5 lados, y la segunda, aquí hay una relación de por medio que vamos a leerla por medio de la B aquí, tal y como lo establecimos, de la V al revés, va a ser que es impar. Entonces decimos que tenemos dos proposiciones, un pentágono tiene 5 lados y 5 es impar. Entonces hallamos el valor de verdad de P. Decimos entonces, ahora, valor de P, que viene siendo el primero. Decimos, valor de P, Q, va a ser verdadero. Ahora, el valor cuando sea verdadero de P o Q viene siendo verdadero. Porque, como habíamos recordado, este es el primer ejemplo de disyunción. Basta con que un enunciado sea verdadero para que todos los enunciados sean verdaderos. Entonces decimos que, porque basta con tener una proposición que sea verdadera para que el conjunto de solución nos refleje de manera que sea verdadero todo. El siguiente ejemplo nos dice que tenemos la sumatoria de 2 más 1 va a ser igual a 3. Y aquí hay un separador lógico, decimos que 4 es primo. Esta va a ser nuestra primera oración. 2 más 1 es igual a 3. Ahora esta otra vez 4 es primo. Entonces son dos oraciones o dos proposiciones lógicas de por medio. Ahora, este es un ejemplo de conjunción del segundo caso. Tenemos ahora que cuando en este caso el primero sea verdadero, pues básicamente pues nos reflejaría un valor de verdadero, porque establecería que en efecto es correcto, 2 más 1 es igual a 3. Pero ahora 4 es primo, entonces ya definiríamos con valor de falso. Ahora esto lo leeríamos por medio de una rectificación, verdadero y verdadero, porque en este caso sería con el primer conjunto de solución, 2 más 1 es igual a 3, decimos que es verdadero. Y en este caso, y 4 es primo, también, bueno, decimos que en este caso es falso. Entonces, cuando tengamos ahora un verdadero y falso, pues basta con que uno de los enunciados sea falso para que todo el conjunto de solución sea falso. Entonces decimos, porque ambas proposiciones no son verdaderas, haciendo esa pequeña condición, que siempre y cuando se cumple en la conjunción que verdadero y verdadero sea verdadero, pues respuesta allí, verdadero. Pero si no, pues reflejaría un valor de falso en todas. Muy bien, entonces esto es muy importante igual ir repasando, porque es un tema también un tanto, podríamos decirlo, complicado, pero si le resolvemos de manera analítica, nos ponemos a practicar muchísimo en forma también lógica, vamos a poderlos resolver de manera muy adecuada. Bien, sin más, me despido y muchas gracias.